I'm happy to introduce now Sonia Guarita do Amaral, who is going to present us actually a joint paper of all Brazilian colleagues. I think so far they are a good example of what you can do nationally and bring to a SECA conference. The Brazilian colleagues work for a whole year on the topic of the following conference and then come with a common statement that is read by one of their members. So that means that the word of Brazil is heard at every conference. Sonia. Yeah. Thank you. Actually, if you'd like to have more information in the procedure, how we managed to work on those texts, Magali Cabral, who was in charge of them during years in SECA Brazil, has presented, she was invited to present the methodology in the last conference in Vienna, in Austria. And you have in the minutes how we proceed and which is the methodology, okay? So I won't spend much time just talking about it because you can find it in the minutes. I have to talk in Spanish in spite of not being my language because you have to enhance the Spanish translations during our conference. And for the Spanish-speaking people, I'm sorry for my pronunciation because it's not my language. In Brazil, we talk Portuguese, if you don't know. Okay. So, las características y criterios de calidad de la educación en museos. Podría decirse que todo el esfuerzo creador de hoy es parte de un programa de indirecta y gigantesca preparación para remodelar, a través de la visión en movimiento, los modos de percibir y sentir y para llevar a nuevas maneras de vivir. Este es uno de nuestros críticos de arte educador en Brasil, Mario Pedrosa. Bueno, el análisis historiográfico de la educación en museos pone de manifiesto un elemento que traspasa toda la trayectoria de este campo de conocimiento: la comprensión del museo como espacio potencial de educación. Aunque el término educación estuviera alejado de la definición más amplia que empleamos, esta percepción ha impulsionado las primeras manifestaciones en pro de la creación de sectores de atención al público y desarrollo de programas específicos en educación en museos en Brasil. En la búsqueda por un acercamiento con el público, las instituciones han ido desarrollando instrumentos varios hasta los días de hoy, en que encontramos sectores organizados dedicados exclusivamente al campo de la educación en museos. Sin embargo, pese a los grandes avances habidos en el tema, durante muchos y muchos años, el trabajo ha sido mayormente en el empirismo, ubicando las fuentes teóricas correlatas. Al no constituir un campo de conocimiento con contornos propios, la metodología de trabajo se ha ido construyendo paralelamente al hacer. Los saberes necesarios a la formación del educador parecían hallarse dispersos en varias áreas del conocimiento. Y de esa manera, cada institución contaba con un profesional con un perfil distinto. En Brasil, las experiencias de algunas instituciones han sido objeto de estudios para monografías, disertaciones, tesis, y así de pocos se ha ido formando la especialización en la materia. La constitución de un campo teórico, integrado por investigadores, documentos, sirvió como referencia y fuente para nuevos experimentos, con lo cual el área se ha ido a poco consolidando. El intercambio entre profesionales para elaborar los fundamentos comunes del campo educacional también fue muy relevante. Importantes pesquisas otorgaron visibilidad a temas poco pensados, mientras otros proyectaron alguna luz sobre maneras hasta entonces totalmente desconocidas. Estudios sobre el público, por ejemplo, el público organizado, escolar, mayores, entre otros, o público espontáneo, indivíduos, familias, grupos de amigos,
sobre ética, evaluación, mediación, produzidos por universidades y museos de todo el país, enfocando las acciones volcadas a museos de tipologías específicas, abrieron un amplio abanico de posibilidades relativo a la complejidad de los estudios de educación en museos. Se empieza ahora a trillar una nueva senda. Aparecen respuestas a antiguas interrogantes. Se formulan nuevas preguntas, cada vez más complexas. Por exemplo, como transformar uma visita ao museu em uma experiência não só didática, mas distinta, agradável, sensorial, afectiva e emotiva, que alcance o caráter material e imaterial, estão em nossos programas. O patrimônio cultural. Que demandas tem o público ou os públicos? Quais são os limites e potencialidades da atuação do educador em museus? Será possível mediar sem interferir? Quem são os visitantes de nossos museus? Como atrair os não visitantes? Como lograr a fidelidade do público? Consideramos em Brasil fundamental compreender a educação como campo de conhecimento específico, com particularidades que exigem de nossos educadores uma formação consistente, contínua e interdisciplinária. A qualidade da educação se concentra intrinsecamente vinculada à qualidade do trabalho do educador e, por onde, a qualidade de sua própria formação. Assumir que a educação em museus é campo de conhecimento, amém de campo de trabalho, é valorar e incentivar a participação de todos na construção de conhecimento específico que abarque as vertentes teóricas, metodológicas e práticas específicas. A educação em museus, a nosso modo de ver, involucra 3 áreas álgidas: ciência da educação e comunicação, museologia, o campo pertinente da proposta a cada museu, antropologia, história, ciência, arte, relacionada com a tipologia do museu. A inserção dessas áreas deve saber atogar a educação em museus, a particularidade teórico-conceptual e a amplitude da prática. Estudar, pesquisar, teorizar, conceptuar, criar, inovar e probar são alguns dos verbos que nos parecem adequados para señalar que é o que devemos fazer. Antes de definir quais poderiam ser os critérios de qualidade, seria fundamental aclarar algumas de suas particularidades, por estar enmarcada no campo da educação não formal. A educação em museus haverá que encarar como projeto de caráter propositivo e construir processos educativos mediante o diálogo com diferentes públicos, com múltiplos perfis, com múltiplas necessidades, interesses e expectativas, aunque seja em único encontro. É uma ação que se transforma ao largo de seu processo e que busca resolver aspectos de diferentes saberes, afectivo, cognitivo, comportamental, entre outros, e também de recreação, por supuesto. O trabalho conjunto entre pesquisadores, arquitetos, diseñadores e museólogos favorece o desenvolvimento de exposições e de ambientes que devem reflejar o conceito do museu em uma clara compreensão sobre o rol desta instituição e deve brindar ao visitante descobrimento de sua subjetividade, mientras se relaciona com novas experiências e saberes para estabelecer relações com os demás e consigo mesmo. Vivimos rodeados de objetos e de imágenes, sobretudo. Isso reflete nossa maneira de pensar, de comportar-nos, de vestir-nos, de comer, de gozar e de apresentar-nos ao mundo como indivíduos. Bajo a influência dessa cultura visual, quase todo o conhecimento se apresenta através de informação e comunicação,
muchas veces desprovida de interés e incluso de significado para el que lo recibe, creando un proceso de desvalorización del yo para, en lugar, valorar la identidad de un nosotros. Julian Rose, el experto en comunicación visual, afirma que la visualidad es el modo como construimos culturalmente nuestras maneras de ver. Todos los diferentes tipos de tecnología, imágenes, fotografías, cine, vídeo, televisión, objetos, pinturas, esculturas, propaganda, etc., ofrecen visiones sobre el mundo, traducen el mundo en términos visuales. Sin embargo, esos modos de exhibición nunca son neutrales. Essas imágenes nunca son ventanas transparentes del mundo. Interpretan el mundo, exhiben maneras muy particulares de ver. Para mejor comprender y aplicar la cultura visual, Fernando Hernández sugiere explorar los discursos sobre los cuales las representaciones construyen relatos del mundo social y favorecen determinadas visiones sobre el nosotros mismos. Questionar el intento de fixar significados en las representaciones, como esta afecta nuestras vidas. Discutir las relaciones de poder que se generan y se articulan a través de las representaciones y que pueden ser remarcadas por la manera de ver y producir esas mismas representaciones. Elaborar representaciones por procedimientos diversos como forma, respuesta, diálogo con las existentes. Construir relatos visuales que ayuden a construir o reconstruir un nuevo posicionamiento utilizando diferentes soportes relacionados con la identidad y contexto sociocultural donde vivimos. Por lo tanto, el educador de museo tendrá que estar atento a los acontecimientos del mundo, a los acontecimientos de la sociedad, ampliando conexiones para que mediante los acervos museológicos pueda, juntamente con el visitante, construir nuevas narrativas compartidas. Así, la necesidad de dominar varios conocimientos que engloben pedagogía, psicología, museología, comunicación y las áreas relacionadas con los acervos, las colecciones y también el entorno del museo donde viva. Dadas las características de la acción educativa, su eficacia no podrá ser evaluada únicamente por resultados finales, puesto que la complejidad de los procesos involucrados supone un gran desafío para el carácter intangible y tangible de los elementos que los integran. En una aparente y simple visita al museo, están en construcción conocimientos de arte, estética, historia, ciencia, patrimonio, pero igualmente se están desarrollando la construcción de relaciones sociales, lazos, reconocimiento de identidad, valorización de la autopercepción, de la autoconfianza y el potencial expresivo y comunicativo de cada uno. Tanto los resultados objetivos, conocimientos mesurables o resultados plásticos, como los de carácter más subjetivo, como igualmente relevantes como resultado del proceso educativo, deben ser considerados con ecuanimidad como criterios de calidad y de la educación en museos. Yo quería dar un ejemplo práctico que fue un trabajo desarrollado por la Pinacoteca del Estado, ustedes conocieron MINA, en el año 2005 y 2008, donde se han ampliado instrumentos evaluativos en grupos conformados por jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad. Fueron sometidos muchos cuestionarios buscando aprender tanto los aspectos tangibles como los intangibles del proceso educativo. Ante la pregunta, ¿cómo te sentiste en el museo? Con las siguientes opciones de contestación: al gusto, satisfecho, bien atendido, avergonzado, tímido y otros. Ustedes tienen acá los números. Bueno, para concluir, la calidad de la educación en Brasil, estamos buscando esto. Y toda su consolidación no podrá estar desconectada de la formación
de sus educadores. Esta es la garantía para una plática consciente, reflexiva, libertadora. Baseando Paulo Freire, el grande educador brasileiro que muchos de ustedes conocen por sus libros y textos, no podemos volvernos autómatas manipulables, reducidos a simples objetos de la técnica. Este texto, como dije primeramente, foi elaborado por algunos miembros de SECA Brasil, que siempre son invitados a participar, algunos vienen, otros no. Y después nos envían, hacemos una síntesis que es muy, muy difícil, porque todos envían muchas consideraciones de 40, 50 páginas para 10 minutos o 15. Gracias.